Ser padre o madre en estos tiempos no es nada fácil, ¿verdad? Cada día parece traer un nuevo reto, una nueva preocupación, una nueva amenaza que se asoma sin pedir permiso. Peligros en Internet, influencias tóxicas en las redes sociales, violencia en las calles, ideologías confusas que intentan sembrar dudas en sus corazones, incluso dentro del sistema educativo. Y tú, como madre o padre, intentas ser fuerte, intentas ser guía, escudo, consuelo, pero en lo profundo sabes que hay cosas que escapan de tus manos. Y eso duele, claro que duele, porque uno quisiera tener el poder de evitar cada lágrima, cada error, cada momento de dolor que puedan vivir nuestros hijos, pero no podemos estar en todo lugar, en todo momento, ni tener todas las respuestas, y es ahí donde la oración cobra un valor inmenso, porque orar por tus hijos no es una opción, es una necesidad urgente, es un acto de fe que cambia el rumbo de una vida, incluso cuando todo parece perdido. Imagina a una madre arrodillada al lado de la cama de su hijo, en plena madrugada, sin fuerzas, con lágrimas en los ojos, con temor en el alma, porque lo ha visto apagado, desconectado, envuelto en amistades peligrosas o actitudes que antes no tenía. Y esa madre, aunque no entiende del todo qué está pasando, se arrodilla, une sus manos y empieza a orar, no con palabras bonitas, sino con gritos ahogados desde el corazón, pidiéndole a Dios que intervenga, que lo guarde, que lo rescate. Y en ese acto tan simple, tan íntimo, tan poderoso, algo empieza a cambiar. No necesariamente afuera, no en el mundo, no de inmediato, pero sí adentro, en el corazón de esa madre que siente de pronto una paz que no tiene explicación, como si el mismo Dios le dijera: estoy contigo, no estás sola, tu oración tiene poder. Días después, ese hijo se acerca, la abraza, le cuenta lo que siente, busca su guía, y no sabes cómo ni cuándo, pero sabes que algo se movió en lo invisible. Tal vez tú también te has sentido así, como esa madre o ese padre, buscando fuerzas que no encuentras, sintiendo que ya no sabes qué más hacer, preguntándote si estás fallando o si Dios te está escuchando. Y si no tienes una iglesia cerca, si por alguna razón no puedes asistir a una congregación, quiero que sepas algo desde el fondo de mi corazón. No estás solo, no estás sola. Este canal existe precisamente para eso, para ser ese espacio donde puedas encontrarte con Dios sin importar el lugar donde te encuentres, donde puedas levantar tu voz desde tu hogar, desde tu cuarto, desde el silencio de la madrugada o desde el cansancio del día, y sepas que aquí hay una comunidad que ora contigo, que entiende lo que vives y que te acompaña espiritualmente como una familia de fe. Y antes de que sigamos, te pido algo con sinceridad y humildad. Si este video te está hablando, si este mensaje te toca, ayúdanos dándole me gusta, comentando y compartiendo este contenido, porque eso no es solo una acción para alimentar el canal, es una forma de permitir que YouTube se lo muestre a más padres, a más madres, a más familias que están en la misma situación que tú, y que tal vez hoy no tienen otra manera de escuchar sobre el poder de orar por sus hijos. Tu acción puede ser el empujón que otra alma necesita para recuperar su fe y su fuerza. Así que gracias por ser parte de esto. Y por favor, escribe en los comentarios esta frase: yo oro por ellos. Esas 4 palabras dicen más que 1000 discursos, porque reflejan una decisión firme, una entrega total y un amor que no se rinde. Al escribirlo te unes a muchos otros padres que sienten como tú, que están orando desde distintas partes del mundo por la vida de sus hijos, y juntos formamos una cadena de oración poderosa. Parte 1. La urgencia espiritual de orar por nuestros hijos en esta generación. Vivimos en una época que, aunque está llena de avances, de tecnología, de acceso a información y comunicación como nunca antes, también está profundamente marcada por una batalla invisible, una guerra silenciosa que se libra cada día en los corazones y en las mentes de nuestros hijos. Y esa guerra no siempre se nota a simple vista.
porque no se trata solo de lo que vemos en las noticias, sino de lo que se está formando en su interior, de las dudas que se siembran, de las heridas emocionales que se ocultan detrás de una sonrisa, de los vacíos que los acompañan, aunque parezca que tienen todo. Y es ahí, precisamente ahí, donde el enemigo apunta con más fuerza, porque sabe que si logra romper la identidad, confundir el propósito y debilitar el espíritu de nuestros hijos, ya ha ganado una gran parte de la batalla. Y tú lo has notado, lo has sentido, lo has visto, porque los jóvenes de hoy no solo están luchando contra problemas externos, están batallando con una tormenta interna que muchas veces no saben ni cómo explicar. Ansiedad, depresión, inseguridad, presión social, comparaciones constantes en redes, necesidad de aprobación y un vacío espiritual que no se llena con nada, ni con logros, ni con amigos, ni con entretenimiento. Y como padre o madre, ves todo eso y sientes que se te rompe el alma, porque tú los amas con un amor que no se puede medir, pero no puedes evitar que pasen por ciertas cosas, y eso te hace sentir impotente. Pero aquí es donde entra lo más importante, y es que, aunque no podemos controlar todo, sí podemos hacer algo más poderoso que cualquier medida humana. Podemos orar, y no de cualquier forma, sino con autoridad, con perseverancia, con fe, creyendo que nuestras palabras no se pierden en el aire, sino que llegan al cielo y mueven el corazón de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y eso nos recuerda algo muy serio, que la batalla por nuestros hijos no es solo emocional o educativa, es espiritual. Y si la batalla es espiritual, entonces la herramienta más fuerte que tenemos es también espiritual. La oración, y aquí quiero que hagas una pausa conmigo y pienses algo muy profundo. Si tú no oras por tus hijos, ¿quién lo hará? Si tú no te levantas como un muro de protección espiritual por ellos, ¿quién lo va a hacer por ti? El enemigo no descansa, no duerme y no siente compasión. Por eso tú tampoco puedes darte el lujo de dejar de orar, de clamar, de interceder. La oración no es un recurso débil, no es lo que uno hace cuando ya no hay nada más que hacer. La oración es lo más importante que puedes hacer desde el principio, antes de que aparezca el problema, antes de que la herida crezca, antes de que tu hijo se aleje, porque cuando tú oras, estás cubriendo su mente, su corazón, su cuerpo, su futuro. Imagina que cada oración que haces por tu hijo es como colocar una piedra más en el muro que protege su alma. Puede que hoy no veas los resultados, puede que incluso parezca que no está funcionando, pero en el mundo espiritual, cada palabra dicha con fe está haciendo retroceder a las tinieblas, está abriendo caminos, está sembrando luz en medio de la oscuridad. Una madre que ora cambia generaciones, un padre que se pone de rodillas está peleando batallas que sus hijos ni siquiera sabrán que existieron. Y eso es lo más poderoso del amor de un padre o una madre, que no espera recompensas, no necesita que le den las gracias, simplemente ora porque ama, porque cree, porque confía en un Dios que escucha y responde. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si todos los días dedicaras unos minutos a orar específicamente por el corazón, los pensamientos y el camino de tus hijos? No te hablo de oraciones largas o elaboradas, sino de oraciones sinceras desde el alma, donde pongas su nombre delante de Dios, donde le entregues tus preocupaciones y declares que Él tiene el control. Porque cuando tú oras, no solo estás protegiendo el presente de tu hijo, también estás sembrando bendición en su futuro. Estás haciendo espacio para que Dios actúe incluso cuando tú ya no estés presente físicamente en su vida. Estás confiando su destino al único que puede ver más allá de lo que tú ves. Y esto, hermanos míos, es urgente, porque estamos viendo cómo la confusión crece, cómo la oscuridad intenta envolver a esta generación, y nosotros como padres no podemos quedarnos dormidos, no podemos distraernos, no podemos conformarnos con solo darles comida, techo y estudios. Tenemos que cubrirlos con oración, tenemos que levantarnos como intercesores,
como guerreros espirituales, porque la vida de nuestros hijos lo vale. Y si tú estás aquí escuchando esto, es porque tu corazón ya lo sabe, ya lo siente, ya lo entiende. Ahora solo falta que lo vivas, que lo practiques, que hagas de la oración por tus hijos una costumbre sagrada, una prioridad en tu día, una parte de tu identidad como padre o madre, porque ellos necesitan tu fe tanto como necesitan tu amor. Parte 2. El poder de la oración silenciosa que transforma lo invisible. Hay algo profundamente hermoso y a la vez poderoso en el acto de orar por nuestros hijos sin que ellos lo sepan, sin que lo pidan, incluso sin que lo entiendan, porque no estamos hablando solo de esos momentos en los que se oran juntos, tomados de la mano o al lado de su cama. Estamos hablando de esas oraciones silenciosas, íntimas, que salen cuando estás lavando los platos, manejando al trabajo o simplemente mirando al cielo con el corazón lleno de preocupaciones. Esos momentos donde nadie te ve, donde ni siquiera tú sabes cómo poner en palabras lo que sientes, pero simplemente hablas con Dios desde lo más profundo de tu alma y mencionas su nombre, el nombre de tu hijo o hija, y le dices al Señor: cuídalo, protégelo, muéstrale el camino, no permitas que se pierda. Esas oraciones no se pierden, no se olvidan, no se desvanecen. Cada una de ellas es recogida por el cielo y utilizada por Dios en su tiempo perfecto. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 31, versículo 16: Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. ¿Puedes ver lo que dice el texto? Tus lágrimas no son en vano, tu clamor no queda sin respuesta, y tus hijos pueden volver de la tierra del enemigo, de la tierra del dolor, del pecado, de la confusión, gracias a tus oraciones. Cuando oras, estás tocando puertas que ellos aún no saben abrir, estás alumbrando caminos que ellos aún no pueden ver, estás construyendo puentes hacia Dios que ellos un día, en el momento justo, cruzarán, incluso cuando están rebeldes, cuando no escuchan, cuando parece que no les importa nada. Incluso en esos momentos, tus oraciones están obrando. Muchos padres se preguntan: ¿de qué sirve orar si nada cambia? ¿De qué sirve pedirle a Dios si mi hijo sigue igual o incluso peor? Y la respuesta es esta: orar no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el ambiente espiritual, cambia tu corazón y abre espacio para que Dios actúe a su manera y en su tiempo. Hay batallas que no se ganan con gritos, ni con discusiones, ni con imposiciones. Hay batallas que se ganan en silencio, de rodillas, llorando en secreto, con el alma en las manos, confiando en que Dios está trabajando incluso cuando no lo ves. Porque el amor de un padre o una madre es fuerte, pero no es suficiente para protegerlos de todo. En cambio, el amor de Dios no tiene límites, y cuando tú oras, estás conectando ese amor divino con la vida de tus hijos. Y si tú eres de esos padres que se siente agotado, que ha perdido la esperanza, que cree que ya nada puede hacerse, quiero decirte con todo mi corazón: no te rindas, no dejes de orar, no abandones ese altar secreto donde colocas el nombre de tu hijo o tu hija cada día, porque puede que ahora no veas resultados, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros, pero siempre son perfectos, y cuando Él decide responder, lo hace de formas que van mucho más allá de lo que podrías imaginar. Quizá un día tu hijo se despierte con una convicción profunda en el corazón, sin saber que esa convicción fue sembrada por una de tus oraciones meses atrás. Quizá un día, en medio de una tentación, recuerde algo que le dijiste, algo que oraste, y decida alejarse del mal. Quizá un día, después de mucho tiempo lejos, vuelva a abrazarte y te diga: gracias por nunca dejar de orar por mí. Esa es la fuerza de la oración silenciosa. No necesita aplausos, no busca reconocimiento, pero transforma lo invisible y abre caminos donde no los hay. Por eso, hermanos míos,
Si hoy estás aquí y tienes hijos por los cuales sientes preocupación, si hay algo que te roba la paz cuando piensas en ellos, haz de la oración tu arma más fuerte. Ora sin cesar, ora aunque estés cansado, ora aunque no veas cambios, porque Dios sí los ve. Dios sí los está preparando, y Dios sí escucha cada palabra que sale de tu boca con amor y fe. Parte 3. La oración como cobertura espiritual y escudo contra lo que no vemos. Uno de los errores más comunes que cometemos como padres es pensar que todo lo importante en la vida de nuestros hijos se limita a lo que podemos ver, lo que se puede tocar, lo que se puede medir con notas, conducta o logros visibles, pero la verdad es que lo más crucial está en lo invisible, en lo que se mueve por dentro, en lo que sienten pero no dicen, en lo que callan por miedo o por vergüenza, en lo que les pesa en el alma cuando nadie los está viendo. Y es por eso que la oración es tan poderosa, porque la oración llega hasta esos rincones donde tú no puedes llegar, porque como padres hay momentos donde sentimos que se nos cierran las puertas, que ya no nos escuchan, que se encierran en su mundo, que todo consejo lo rechazan, que toda guía parece molestarles, y ahí es cuando el corazón se llena de angustia, porque uno no quiere perderlos, uno quiere protegerlos, pero se topa con una pared. Pero Dios no tiene ese límite. Dios sí puede entrar donde nosotros no. Dios sí puede hablar a lo más profundo cuando nuestras palabras ya no surten efecto, y ahí es donde tu oración se convierte en el escudo más poderoso, porque mientras tú oras, le estás diciendo al cielo: Señor, yo ya no sé cómo ayudarlo, pero tú sí sabes. Yo no tengo todas las respuestas, pero tú sí conoces su corazón, su dolor, su necesidad. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos literalmente cubriéndolos espiritualmente. Los estamos entregando a la voluntad de un Dios que no se equivoca, que no llega tarde, que no olvida, un Dios que ya vio los peligros del mañana y que quiere prepararlos para enfrentarlos desde hoy. En el libro de Job, capítulo 1, vemos algo muy poderoso. Se nos cuenta que Job ofrecía sacrificios continuamente por sus hijos, por si acaso hubiesen pecado en su corazón. Es decir, él intercedía por ellos, aunque no sabía con certeza lo que estaba pasando, pero entendía la importancia de colocarlos cada día en manos de Dios. Eso mismo es lo que haces tú cuando oras. Estás diciendo: Señor, aunque yo no sepa todo lo que vive mi hijo, aunque él no me lo diga, aunque no lo note, yo lo entrego a ti, lo cubro con mi fe, con mi clamor, con mi confianza en que tú harás lo que yo no puedo hacer. Porque aunque los tiempos hayan cambiado, aunque hoy haya más tecnología, más información, más ruido, el alma de un hijo sigue necesitando lo mismo: guía, amor, protección y dirección divina. Y tú, como padre o madre, no necesitas ser perfecto, no necesitas saberlo todo. Lo que necesitas es tener un corazón dispuesto a doblarse ante Dios, a clamar con sinceridad, a cubrir a tus hijos, no solo con consejos y reglas, sino con oraciones que abran caminos en lo espiritual. ¿Cuántas veces, sin que lo sepan, has orado por ellos en silencio mientras duermen? ¿Cuántas veces te has aguantado el llanto solo por mantener la calma frente a ellos? ¿Cuántas veces has sentido que te falta fuerza, pero aún así te mantienes firme por amor a ellos? Esa fuerza que sacas viene de lo alto, y esa conexión con Dios se fortalece cada vez que oras. No subestimes lo que sucede en el mundo espiritual cuando tú decides orar, porque aunque no veas resultados inmediatos, estás sembrando protección, fe, esperanza, y sobre todo, estás levantando un muro invisible alrededor de ellos que el enemigo no puede derribar con facilidad. Y si hay algo que esta generación necesita, es precisamente eso: padres y madres que se conviertan en guerreros espirituales, que no se rindan, que no bajen los brazos, que comprendan que la verdadera batalla no está solo en el comportamiento externo, sino en la guerra interior que muchos de nuestros hijos están enfrentando sin saber cómo salir. Tú puedes ser ese puente entre tu hijo y Dios. Puedes ser esa voz que clama cuando él no tiene fuerzas. Puedes ser esa mano que ora cuando él ya no cree. Y créeme,
El cielo escucha cada palabra que nace desde el amor verdadero. Parte 4. Cuando oramos, sembramos destino, no solo protección. Muchas veces pensamos en la oración solo como una forma de proteger, de evitar que algo malo pase, de pedirle a Dios que guarde a nuestros hijos de accidentes, malas compañías, enfermedades o decisiones equivocadas. Y claro, esa es una parte muy importante. Pero la oración no se trata únicamente de protección, se trata también de destino, de identidad, de propósito. Porque cuando tú oras por tu hijo, estás sembrando palabras en su futuro. Estás construyendo una identidad en lo invisible que algún día él va a descubrir y abrazar. Porque no solo estás pidiendo que no le pase nada malo, estás pidiendo que descubra para qué fue creado, que se conecte con su llamado, que viva con propósito, que no se deje arrastrar por la corriente de este mundo, sino que sea luz en medio de la oscuridad, que sea alguien íntegro, con valores, con carácter, con un corazón sensible a la voz de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Y aunque muchos conocen este versículo, a veces se malinterpreta, como si fuera una garantía de que si enseñamos bien a nuestros hijos, nunca se van a equivocar. Pero no es así. Lo que realmente dice es que lo que sembramos en ellos permanece. Lo que inculcamos con amor y constancia, con el tiempo da fruto, aunque pasen por momentos de rebeldía o se desvíen del camino por un tiempo. Por eso es tan importante que lo que sembremos no sea solo desde la palabra, sino también desde la oración, porque la oración tiene un alcance que va más allá de lo que decimos con la boca. Es como poner una semilla espiritual que en su momento germinará. Imagina que cada vez que oras por tu hijo, estás escribiendo palabras sobre su historia, estás colocando una mano invisible sobre su hombro, guiándolo sin que él lo note. Estás susurrando a lo invisible una verdad que él aún no sabe, pero que en el momento preciso llegará como una revelación que cambiará su rumbo. Hay hijos que están caminando en círculos, perdidos, sin sentido, llenos de ruido y confusión, pero de pronto algo se despierta en ellos, una necesidad de buscar algo más, un deseo de cambiar, una inquietud espiritual que no entienden del todo. Y ahí es cuando tus oraciones hacen eco, porque esa voz que se activa dentro de ellos no es casualidad, es el fruto de cada oración que hiciste por ellos, incluso cuando no sabías si servía de algo. Quizás tú no veas el impacto hoy, quizás veas a tu hijo enojado, desconectado, indiferente, pero eso no significa que tu oración no esté haciendo efecto. Al contrario, muchas veces el mayor ruido en la vida de una persona aparece justo antes de que Dios comience a trabajar en su corazón. Y si hoy estás dudando, si estás cansado, si sientes que has orado mucho pero nada cambia, quiero decirte esto con todo mi corazón. Sigue orando, porque la oración no solo cambia las circunstancias, también transforma el ambiente espiritual, fortalece tu fe y prepara el camino para que Dios actúe de forma perfecta. Hay batallas que tú no tienes que pelear, solo tienes que presentar el nombre de tu hijo delante del altar cada día, con fe, con constancia, con lágrimas si es necesario, porque Dios es fiel y sus promesas no fallan. Tú siembras hoy y Él cosecha en el momento exacto. A veces, lo más grande que puedes hacer como padre o madre no es dar el mejor consejo ni tener todas las respuestas, sino ser esa voz que ora en lo secreto, que intercede en lo oculto, que cubre a su hijo cada mañana con palabras de bendición. Y eso, aunque ellos no lo sepan, cambia destinos. Parte 5. La intercesión como acto de amor y legado eterno. Orar por tus hijos no es solo una práctica espiritual, es un acto de amor puro, un regalo que trasciende generaciones, porque la intercesión no se queda en el momento presente, sino que deja una huella eterna. Es como escribir con tinta invisible en la historia de su vida. Palabras que ellos aún no comprenden, pero que un día los rescatarán en el momento justo. Cada vez que doblas tus rodillas por ellos, aunque nadie lo sepa,
Estás construyendo algo que ni el tiempo ni las circunstancias pueden borrar. Estás dejando una marca espiritual que será parte de su legado, de su identidad, de su destino. Y eso, hermanos míos, es mucho más poderoso de lo que imaginamos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que intercedieron con tanta fe, que cambiaron el rumbo de una nación o de una familia. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando todo estaba perdido, y Dios tuvo misericordia. Abraham intercedió por Lot, y gracias a esa intercesión, Dios lo rescató del juicio de Sodoma. Ana oró durante años por un hijo, y cuando Samuel nació, fue consagrado a Dios y se convirtió en uno de los grandes profetas de la historia. Esa es la fuerza que tiene una oración hecha con fe, con amor, con perseverancia, una oración que no se rinde ni se apaga con el tiempo, sino que sigue ardiendo como una llama encendida. Y esa llama es la que tú estás alimentando cada vez que mencionas a tus hijos en oración. Cuando oras por ellos, no solo estás pidiendo protección, estás sembrando sabiduría, discernimiento, temor de Dios, propósito, estabilidad emocional, carácter firme, dirección divina. Estás dejando semillas que quizá no florezcan hoy, pero un día, cuando más lo necesiten, brotarán como respuesta. Y si alguna vez te has preguntado, ¿vale la pena seguir orando si no veo nada? La respuesta es sí. Vale la pena cada palabra, cada lágrima, cada silencio lleno de fe, porque Dios no es indiferente al clamor de un padre o una madre. Y aunque tus hijos aún no lo vean, ellos están siendo rodeados por el poder de tu fe. Cuando tú ya no estés, tus oraciones seguirán vivas, seguirán abriendo puertas, seguirán guiando, seguirán haciendo eco en la eternidad, porque cuando oras, estás dejando un legado que no se hereda en bienes, sino en bendición. Por eso, hermanos míos, nunca subestimen lo que significa orar por sus hijos, aunque estén lejos de Dios, aunque estén atravesando etapas difíciles, aunque no les interese la fe, aunque parezca que no les importa. Ora igual, clama igual, cree igual, porque la oración tiene el poder de tocar lo que tú no puedes tocar, de cambiar lo que tú no puedes cambiar y de levantar lo que tú ya no puedes sostener. Y si hoy estás sintiendo que tus fuerzas se agotan, que ya no sabes qué más hacer, déjame recordarte esto. Orar no es tu último recurso, es tu mayor poder. Y cuando lo usas con fe, el cielo se mueve a tu favor. Parte 6. La fe constante en medio del silencio de Dios. Uno de los momentos más difíciles para cualquier padre o madre que ora es ese en el que parece que Dios está en silencio, cuando llevas semanas, meses o incluso años orando por tu hijo y no ves ningún cambio. Al contrario, a veces parece que todo va peor, que se alejan más, que se endurecen más, y es ahí donde muchos se sienten tentados a rendirse, a dejar de orar, a pensar que tal vez Dios ya no va a hacer nada. Pero quiero que grabes esto muy dentro de tu corazón. El silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia, porque Él no está limitado por lo que tú ves ni por lo que tú sientes. Él está obrando incluso cuando tú no lo notas, incluso cuando todo parece inmóvil. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesús contó una parábola sobre una viuda que iba una y otra vez donde un juez injusto, pidiéndole justicia contra su adversario, y aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a nadie, terminó cediendo ante la insistencia de esa mujer, y entonces Jesús preguntó, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Con esto, Jesús nos enseñó algo clave. No dejes de clamar, no pierdas tu fe, no sueltes la oración, aunque parezca que no hay respuesta, porque Dios sí escucha, sí ve y sí actúa, pero lo hace en su tiempo, en su forma, y con un propósito mucho más grande de lo que tú imaginas. A veces el proceso por el que pasa tu hijo es parte de su formación, y tú quisieras evitarle todo dolor, pero Dios sabe que hay batallas que lo van a madurar, que hay lágrimas que lo van a despertar, y aunque a ti como padre o madre te duela verlo tropezar, Dios está usando incluso eso para prepararlo, para fortalecerlo, para hacerlo depender no solo de ti,
sino de Él. Entonces tú sigues orando, sigues creyendo, sigues esperando, porque esa es la fe verdadera, no la que actúa cuando todo va bien, sino la que persiste cuando no hay señales, la que se mantiene firme aun cuando el cielo parece cerrado. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y cuando oras por tu hijo, eso es exactamente lo que haces. Esperas lo que aún no se manifiesta. Confías en lo que aún no ves. Te mantienes de pie cuando el mundo te dice que te sientes, que te rindas, que ya no insistas más. Pero tú no eres como el mundo. Tú eres un padre o una madre con fe. Tú no eres de los que retroceden. Tú eres de los que avanzan, de los que oran, aún con lágrimas en los ojos, de los que claman cuando el alma está cansada, de los que siguen creyendo cuando todo parece en contra. Y esa fe, esa constancia, ese amor que no se rinde, es lo que Dios honra, es lo que Dios escucha, es lo que Dios responde, porque Él es Padre y Él entiende lo que tú sientes. Él sabe lo que es amar profundamente. Y por eso se conmueve cuando ve que tú no sueltas a tu hijo en oración. Dios está preparando el escenario, acomodando cada pieza, tocando corazones en secreto, haciendo que en el momento justo tu hijo vea lo que no había visto, sienta lo que nunca había sentido y recuerde que hubo alguien que nunca dejó de orar por él. Así que no te rindas, aunque sientas que no puedes más, ora una vez más, di su nombre en voz alta, entrégaselo a Dios con fe y cree, porque aunque tú no veas nada, el cielo está moviéndose a tu favor. Parte 7. Cuando tú oras, Dios levanta muros y rompe cadenas. Hay una realidad espiritual que no siempre se enseña, pero que es absolutamente cierta. Cuando tú oras por tus hijos, estás levantando muros a su alrededor y al mismo tiempo estás rompiendo cadenas que intentan atarlos. Porque hay cosas que ellos enfrentan y ni siquiera saben que están enfrentando. Hay luchas internas, pensamientos oscuros, presiones invisibles que intentan controlarlos, desviarlos, adormecer su conciencia. Y tú, con tu oración, eres como una voz que interrumpe esa oscuridad. La oración no es solo consuelo, es guerra espiritual, es levantarse como intercesor, como guardián del alma de tus hijos, es hablar con Dios, sí, pero también es resistir al enemigo, es decir, hasta aquí, no vas a tocar a mi hijo, no vas a robarle el propósito, no vas a confundirlo más, no vas a destruir lo que Dios formó en él. Y esto, hermanos míos, es algo que debemos entender con profundidad, porque mientras tú oras, Dios actúa, no solo cuidando, sino interviniendo, cerrando puertas que ellos no deben abrir, incomodando amistades que no les convienen, deshaciendo planes ocultos que se estaban formando en las sombras, moviendo circunstancias para protegerlos incluso de lo que ellos mismos aún no ven. Es como lo que ocurrió con Pedro en el libro de Hechos, cuando estaba encarcelado y toda la iglesia oraba por él, y en medio de esa oración colectiva, un ángel fue enviado, y las cadenas de Pedro cayeron, y las puertas se abrieron, y él salió en libertad sin que nadie pudiera detenerlo. Eso es lo que puede ocurrir cuando tú oras por tu hijo, cuando intercedes con fe, aunque él no se dé cuenta, aunque no te lo agradezca, aunque aún esté lejos. Tus oraciones pueden enviar ángeles a su vida, pueden romper cadenas de adicción, de rebeldía, de confusión, de tristeza profunda, pueden abrir puertas que estaban cerradas, pueden arrancarlo de lugares oscuros donde tú no podías entrar. Y muchas veces, lo más poderoso que puedes hacer por tu hijo no es hablarle, no es insistirle, no es corregirle, sino orar por él hasta que el cielo se mueva, hasta que la atmósfera cambie, hasta que él mismo empiece a sentirse incómodo en lugares donde antes se sentía cómodo, porque la presencia de Dios empieza a perseguirlo gracias a tu clamor. Tu oración puede convertirse en ese eco que resuena en su mente cuando está a punto de tomar una mala decisión. Puede ser esa voz que le dice, no tomes ese camino, recuerda quién eres, recuerda lo que creyeron por ti,
recuerda quién te espera de rodillas cada noche y esa presencia que lo rodea, esa sensación que lo inquieta, esa conciencia que lo frena, no aparece por casualidad, es fruto de tu constancia, de tus lágrimas, de tu fe en acción. Por eso nunca pienses que estás perdiendo el tiempo cuando oras por tus hijos. Al contrario, estás construyendo una fortaleza, estás haciendo retroceder las tinieblas, estás trayendo luz donde había oscuridad. Estás rompiendo planes que el enemigo ya tenía preparados y estás colocando a tu hijo bajo la sombra del Altísimo. En el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que tú estás haciendo, trayéndolo de regreso al abrigo, colocándolo bajo esa sombra que lo protege, lo envuelve, lo guarda. Aunque no te lo digan, aunque no lo veas, aunque parezca que no te escuchan, tus hijos están siendo transformados por cada palabra que tú le entregas a Dios en secreto. Parte 8. La oración modela su carácter incluso cuando tú ya no estás presente. Una de las verdades más profundas que muchas veces olvidamos es que nuestros hijos no siempre van a estar bajo nuestro techo, no siempre estarán a nuestro alcance físico. Llegará el momento en que saldrán a enfrentarse con el mundo por sí solos. Tomarán decisiones sin consultarnos. Se encontrarán con situaciones difíciles sin nuestra voz al lado para aconsejarlos. Y ahí es cuando todo lo que sembramos cobra sentido. Porque tú puedes educar, puedes corregir, puedes aconsejar, pero nada de eso tendrá la fuerza suficiente si no va acompañado de oración. Porque la oración modela el carácter en lo invisible, fortalece su interior y deja una marca que permanece incluso cuando tú ya no estás cerca para guiarlos directamente. Hay padres que tienen miedo de ese momento, de cuando los hijos crecen y ya no dependen de uno, sienten que los van a perder, que ya no los van a escuchar, que se van a equivocar. Y sí, es normal tener ese temor porque los amamos, porque quisiéramos que nunca sufrieran, pero la verdad es que no podemos evitarles cada golpe de la vida. Sin embargo, sí podemos dejarles algo que los acompañe en cada paso, una base espiritual sólida que se construye en oración, porque un hijo que fue cubierto con oración tiene algo diferente. Aunque esté rodeado de oscuridad, su espíritu recuerda la luz. Aunque esté tentado por el mundo, su corazón no se siente completo, porque hay una semilla que le hace falta germinar. Y esto es importante entenderlo. La oración no solo protege, también despierta la conciencia, afina el discernimiento, fortalece los valores y sobre todo los conecta con la voz de Dios. Esa voz que tú como padre o madre quieres que escuchen, incluso cuando tú no estés. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto nos muestra que la fe puede ser heredada, no como una obligación, sino como un ejemplo vivo, como una atmósfera que se respira en casa, como una convicción que se transmite con la vida y la oración. Imagina esto por un momento. Tu hijo enfrentando una situación difícil, rodeado de presión, sintiendo que todos sus amigos lo empujan a hacer algo que va en contra de sus valores, y en medio de ese momento, sin saber por qué, se detiene, piensa, reflexiona y decide no seguir ese camino. ¿Qué fue eso? Fue la voz de Dios tocando su conciencia, fue el fruto de tus oraciones, fue la semilla que sembraste hablándole desde su interior. Eso no lo provoca un sermón, eso no lo impone una regla, eso lo construye la oración constante que formó su carácter cuando él aún no lo notaba. Y esa es la victoria más grande para un padre o una madre, saber que aunque no estén, aunque no vean, aunque no puedan intervenir directamente, hay algo más grande cuidando a su hijo, una cobertura divina que fue tejida con cada oración sincera. Porque cuando tú oras, estás enseñando a tus hijos a depender de Dios, aunque no se den cuenta, les estás mostrando que hay una fuente más alta, que hay un refugio donde pueden correr, que no todo depende de ellos ni de ti.
sino del Dios que los creó con propósito. Ese carácter formado en oración será su mayor tesoro, su brújula en medio de la tormenta, su ancla cuando el mundo intente arrastrarlos, y aunque caigan, aunque se equivoquen, aunque se alejen, volverán, porque hay una voz dentro de ellos que les recuerda quiénes son y de dónde vienen. Esa voz, hermanos míos, es fruto de tu fe, de tu constancia, de tu entrega, y ese fruto no se pierde, porque Dios es fiel para cuidar todo lo que tú has puesto en sus manos. Parte 9. La oración como legado que transforma generaciones. Cuando tú oras por tus hijos, no solo estás influenciando su presente ni asegurando su futuro, estás sembrando en la eternidad, estás tocando generaciones que aún no existen, porque cada oración que haces hoy puede alcanzar no solo a tus hijos, sino también a tus nietos, a tus bisnietos, a toda tu descendencia. Y eso es algo que muchas veces no logramos dimensionar. Vivimos en una cultura del instante, del resultado rápido, de querer ver el fruto de lo que hacemos inmediatamente, pero la oración verdadera, la que nace del amor profundo, la que se mantiene en el tiempo sin importar si ves o no ves resultados, esa oración va mucho más allá de lo visible y su efecto es tan poderoso que puede transformar el curso entero de una familia. Tal vez tú vienes de una historia rota, de una familia donde hubo abandono, dolor, vicios, violencia o ausencia espiritual, y tú decidiste cambiar esa historia a través de la fe. Decidiste romper con patrones negativos, decidiste levantar un nuevo camino para tus hijos y lo hiciste desde la oración, desde esa conversación sincera con Dios donde le dijiste: Señor, yo no quiero repetir lo que viví. Yo quiero que mis hijos vivan bajo tu bendición, bajo tu luz, bajo tu verdad. Y aunque tú no hayas tenido una guía espiritual cuando eras niño o joven, aunque nadie haya orado por ti, hoy tú eres el comienzo de un nuevo linaje. Hoy tú estás escribiendo una nueva historia con tu fe, con tus lágrimas, con tu entrega, con cada vez que mencionas a tus hijos delante del cielo. Eso, hermanos míos, es poderoso, porque Dios no solo escucha oraciones, Dios honra decisiones. Y cuando Él ve a un padre o a una madre que intercede de corazón, que clama aunque no tiene fuerzas, que ora aunque está cansado, que no suelta la fe aunque todo parezca en contra, Él se mueve, Él responde, y Él establece una nueva bendición que alcanzará a toda tu familia. Es como cuando Dios habló con Abraham en Génesis capítulo 17 y le dijo: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y eso fue así, no solo porque Abraham fue obediente, sino porque creyó, porque caminó en fe, porque oró, porque levantó altares para Dios. Tú también estás levantando un altar cada vez que oras por tus hijos. Tú también estás haciendo un pacto espiritual que afectará positivamente a tus generaciones. Tú también estás marcando el futuro con decisiones de fe que hoy parecen pequeñas, pero que en el mundo espiritual están abriendo caminos enormes. Imagina dentro de algunos años a tu hijo orando por sus propios hijos y repitiendo las mismas palabras que te escuchó decir a ti, o mejor aún, diciendo las suyas, pero con la misma fe que vio en ti, con la misma pasión, con la misma entrega, porque tú sembraste eso sin saberlo. Ese es el legado que estás construyendo ahora. Un legado que no se mide con títulos, ni con dinero, ni con herencias materiales, sino con fe, con intercesión, con el ejemplo de un amor que se puso de rodillas y habló con Dios todos los días por el bien de sus hijos. Y si alguna vez piensas que lo que estás haciendo no vale, que es pequeño, que no cambia nada, recuerda esto: una sola oración puede salvar una vida, puede evitar un desastre, puede abrir una puerta, puede rescatar a alguien de la oscuridad, puede transformar un destino. Tú no estás perdiendo el tiempo cuando oras, tú estás sembrando eternidad. Parte 10. No estás solo. Dios pelea contigo por tus hijos. Llega un punto en la vida del padre o de la madre que ora, donde el cansancio se acumula, donde las noches en vela pesan,
donde los silencios duelen más que las palabras, y donde el corazón empieza a preguntarse si todo este esfuerzo vale la pena. Y en medio de ese desgaste emocional y espiritual, es necesario recordar una verdad que cambia todo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios pelea contigo por tus hijos. Porque aunque tú seas quien se arrodilla, quien ora, quien llora, quien intercede, no eres el único que está actuando, no eres el único que ama a tus hijos, no eres el único que los anhela en el camino correcto. Dios también los ama más de lo que tú jamás podrás entender, y Él también está luchando por ellos, aun cuando tú estás dormido, aun cuando estás cansado, aun cuando sientes que ya no puedes más. Él es el Padre perfecto, el que no falla, el que no se cansa, el que ve lo que tú no puedes ver, el que oye lo que tu hijo aún no ha dicho, el que conoce los pensamientos más ocultos, los temores que no cuentan, las heridas que no muestran. Y desde ese conocimiento profundo, Él actúa, Él guía, Él mueve lo necesario para proteger, enseñar, restaurar. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y aunque este versículo fue dicho en medio de una guerra física, también aplica a la guerra espiritual por nuestros hijos. Porque hay momentos donde lo único que puedes hacer es quedarte quieto y confiar, donde ya no hay más consejos que dar, ni más advertencias que repetir, y solo queda la fe de que Dios tomará la batalla. Y créeme, Él la toma, la sostiene, la gana, porque cuando tú le entregas a tus hijos en oración, estás diciendo: Señor, yo hice mi parte, pero ahora necesito que tú hagas lo que solo tú puedes hacer, y Él lo hace. No cuando tú lo exiges, sino cuando el momento es perfecto, cuando su propósito se ha alineado con la vida de tu hijo, de forma que todo lo vivido, lo bueno y lo malo, tenga sentido. Porque sí, incluso los errores, incluso los tropiezos, incluso los momentos oscuros, pueden ser usados por Dios para llevar a tu hijo al lugar correcto, para hacerlo madurar, para hacerlo buscar, para hacerlo descubrir quién es y para qué fue creado. Así que si estás cansado, si estás agotada, si estás sintiendo que ya no puedes más, respira hondo, levanta tu mirada y recuerda esto: tú no estás peleando solo. Hay un Dios que va delante de ti, que rodea a tu hijo con su presencia, que lo sigue a donde tú no puedes llegar, que le habla en su conciencia, que lo llama de mil maneras y que lo espera con los brazos abiertos. Tu oración no es un grito en el vacío, es un llamado al cielo, y el cielo siempre responde, no siempre de inmediato, no siempre como tú esperas, pero siempre de manera perfecta. Sigue creyendo, sigue orando, sigue amando y sobre todo, sigue confiando en que Dios está obrando, aunque tú no veas nada aún. Parte 11. Cuando tú cambias tu oración, cambias el ambiente espiritual en tu hogar. Hay momentos en la vida donde no es el hijo el que necesita cambiar primero, sino el padre o la madre, porque muchas veces nuestras oraciones están enfocadas en pedir que ellos cambien, que ellos mejoren, que ellos reaccionen. Pero no nos damos cuenta de que Dios también quiere transformar nuestro corazón como padres, nuestras actitudes, nuestras palabras, la manera en que nos acercamos a ellos. Porque hay hogares donde la tensión se respira, donde el ambiente está cargado, donde todo se dice con reclamos, con reproches, con desesperación, y aunque el amor está presente, lo que los hijos sienten muchas veces es presión, juicio o rechazo, y esto, sin que lo notemos, cierra puertas emocionales y espirituales que solo la oración puede volver a abrir. Cuando tú cambias tu oración, cambias el ambiente de tu casa, porque dejas de orar desde la desesperación y comienzas a orar desde la confianza. Dejas de orar con enojo y comienzas a orar con humildad. Dejas de exigir a Dios que transforme a tu hijo y comienzas a pedir que Él también transforme tu forma de amar, de corregir, de guiar. Esto no es debilidad, esto es madurez espiritual. Es entender que la oración no es una herramienta para manipular, sino para conectar. No es un acto para forzar cambios, sino para preparar el terreno donde esos cambios puedan nacer. Cuando oras con sinceridad,
Dios empieza a revelarte cosas que tú no veías, heridas en tu hijo que tú no habías notado, palabras que dijiste y dejaron marca, momentos donde tu silencio fue malinterpretado, o decisiones que, aunque bien intencionadas, causaron dolor. Y todo eso, cuando es llevado a la oración, no te condena, no te culpa, sino que te libera, te sana, te permite acercarte a tu hijo desde un lugar nuevo, más humilde, más compasivo, más parecido al corazón de Dios. Porque al final del día lo que más necesita un hijo no es un padre perfecto, sino uno presente, uno que ame con firmeza, pero también con ternura, uno que corrija con sabiduría, pero que también sepa pedir perdón, uno que ore no solo por los errores de su hijo, sino también por los propios. Y cuando el ambiente espiritual en casa cambia, todo comienza a moverse, se abre la puerta al diálogo, a la reconciliación, a la restauración emocional. Y eso, hermanos míos, empieza en la oración. No esperes que tu hijo dé el primer paso. Da tú ese paso en lo secreto, en la intimidad con Dios. Y verás cómo Él empieza a abrir caminos, a suavizar corazones, a restaurar la comunicación. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso es tan cierto también en la oración. Cuando oras con un corazón blando, humilde, dispuesto, Dios responde con ternura, con dirección, y te da la sabiduría que necesitas para amar a tu hijo como Él lo ama. Entonces hoy, en lugar de seguir orando solo por lo que tu hijo necesita cambiar, ora también por lo que tú necesitas sanar, crecer, entender. Porque Dios no solo quiere restaurar a tus hijos, Él quiere restaurar a toda la familia. Y eso empieza por ti. Parte 12. La oración prepara el corazón de tus hijos para el encuentro con Dios. Hay algo profundamente misterioso y sagrado en el proceso espiritual de una persona, especialmente cuando se trata de nuestros hijos, porque uno quisiera que ellos amen a Dios desde pequeños, que nunca se alejen, que siempre lo tengan presente. Pero la verdad es que cada corazón tiene su propio proceso, su propio ritmo, su propio momento de despertar. Y eso, como padres, a veces nos desespera, porque vemos que no oran, que no buscan a Dios, que están más conectados con el mundo que con lo espiritual, y ahí es cuando la ansiedad entra y empezamos a sentir que estamos perdiendo el control. Pero aquí viene lo más hermoso. Aunque tú no puedas controlar el momento en que tu hijo se encuentre con Dios, sí puedes preparar el camino para que ese encuentro suceda, y eso se hace en oración. Cuando oras, estás arando el terreno de su corazón, quitando piedras invisibles, suavizando el alma, quitando capas de orgullo, de confusión, de dolor, y lo estás haciendo sin que ellos se den cuenta, porque esa es la belleza de la intercesión. Obra en lo secreto para que Dios actúe en lo profundo. Quizás tú has orado muchas veces diciendo: Señor, que mi hijo te conozca, que te busque, que te ame, pero en lugar de acercarse, lo ves más distante. Y eso duele, sí, duele mucho, porque cuando uno ama con el alma, lo que más desea es ver a sus hijos caminando en la verdad. Pero no te desanimes, porque si sigues orando, estás colocando un testimonio invisible en su vida, una semilla silenciosa que cuando llegue su momento va a germinar con fuerza. Dios no necesita gritos, no necesita empujones. Él toca el corazón con suavidad, pero con poder, y muchas veces, antes de tocar el corazón de tu hijo, prepara todo a través de ti, tus oraciones, tu ejemplo, tu forma de amar, tu forma de esperar. Y llegará el día, aunque hoy parezca lejano, en que tu hijo se sentirá vacío, o confundido, o perdido, y buscará algo que le dé paz. Y ahí, en ese instante, el Espíritu Santo traerá a su memoria las veces que tú le hablaste de Dios, las veces que oraste por Él, los momentos donde tú lo miraste con fe cuando Él no creía en nada. Eso será el inicio de su encuentro con Dios, y tú habrás sido el instrumento silencioso que preparó el camino. Como Juan el Bautista preparando el camino para el Señor, tú estás preparando el corazón de tu hijo para que un día, cuando llegue el momento perfecto, Él lo reconozca, lo abrace y decida caminar con Él.
Así que no te rindas, no sueltes tu oración, porque no es en vano, es estratégica, es poderosa, es profética. Estás hablando hoy con Dios por lo que Él hará mañana en tu hijo, y ese día llegará, aunque ahora no sepas cómo ni cuándo. Confía, porque cuando tú oras, Dios trabaja, y cuando Dios trabaja, nada queda igual. Parte 13. La oración no necesita ser perfecta, solo necesita ser sincera. Uno de los mayores engaños que puede frenarte al orar por tus hijos es pensar que tienes que hacerlo de cierta forma, con palabras correctas, con frases elegantes, como si Dios estuviera esperando una oración perfecta para comenzar a actuar. Pero no, Dios no está buscando oradores expertos. Él está buscando corazones sinceros, padres y madres que hablen con Él desde lo más profundo, aunque no sepan cómo empezar, aunque solo digan su nombre entre lágrimas, aunque a veces el alma solo alcance a suspirar. Porque la oración que transforma, la que toca el cielo, no es la que suena bonita, es la que nace de un corazón quebrantado pero lleno de fe. Es esa oración donde tú dices: Señor, no tengo fuerzas, no sé qué más decir, pero aquí estoy, sigo creyendo, sigo esperando, sigo orando por mi hijo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesús habla de un fariseo y un publicano que oran, y el fariseo usa palabras religiosas, seguras, altivas, pero el publicano solo dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice que ese fue el que salió justificado, porque su oración fue real, fue humilde, fue sincera. Así también tú puedes orar, sin presión, sin pretender tenerlo todo claro, sin la necesidad de entender cada cosa que está pasando en la vida de tu hijo. Basta con que te presentes, con que le entregues tu carga, con que confíes en que el cielo sí escucha a los que oran con el corazón en la mano. Porque muchas veces, cuando más nos sentimos rotos, es cuando más nuestras oraciones tienen poder, porque ya no oramos desde la seguridad, sino desde la total dependencia, desde ese lugar donde reconocemos que solo Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Y es en esos momentos cuando el Espíritu Santo intercede con nosotros, cuando Él toma nuestras palabras torpes y las transforma en clamor, cuando Él lleva nuestra oración al corazón del Padre y le dice: mira a esta madre, mira a este padre, no tiene más palabras, pero su alma está aquí, creyendo por su hijo. No te detengas por no saber cómo orar, simplemente hazlo, menciona su nombre, habla con Dios como quien habla con un amigo fiel, porque Él no está escuchando solo tus palabras, está leyendo tu corazón. Y si hoy tu oración suena débil, si sientes que solo puedes decir: Señor, ayúdame con mi hijo, eso basta, porque el cielo se mueve por fe, no por elocuencia. Y cuanto más sincera sea tu oración, más poder tendrá, porque no hay nada que conmueva más a Dios que un padre que clama por su hijo, sin máscaras, sin filtros, con el alma desnuda. Así que ora aunque tiemble tu voz, aunque no sepas cómo terminar, aunque llores en medio de las palabras, porque cada oración así dicha es un tesoro que el cielo no deja caer al suelo. Parte 14. Cuando oras con fe, Dios obra en lo invisible aunque tú no lo veas. Una de las cosas más difíciles al orar por los hijos es no ver resultados rápidos, porque el corazón humano quiere señales, quiere evidencias, quiere ver con los ojos lo que ya se pidió con la boca, y cuando eso no pasa, viene el desánimo, viene la duda, empieza a susurrarte esa voz que dice: tal vez Dios no está escuchando, tal vez no está funcionando, tal vez tu oración no tiene poder. Pero ahí, justo en ese punto de tensión, es donde entra la fe verdadera, esa fe que no necesita ver para creer, esa fe que dice: Señor, no entiendo, pero sigo confiando, no veo, pero sigo clamando, no siento, pero sigo orando, porque sé que tú estás obrando en lo invisible, en lo profundo, en lo que mis ojos aún no pueden ver. Y eso es lo que ocurre cuando oras con fe por tus hijos. Tú no estás simplemente lanzando palabras al aire, tú estás sembrando en un terreno que el cielo está preparando.
Estás moviendo cosas que tus sentidos no pueden percibir, pero que en el mundo espiritual están sucediendo. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que tu oración no solo necesita palabras, necesita confianza, necesita perseverancia, necesita esa convicción silenciosa de que Dios no se olvida de lo que le pediste. Hay padres que oran durante años por sus hijos sin ver ningún cambio aparente, y de pronto, un día común, sin previo aviso, todo empieza a cambiar, porque la fe no tiene reloj humano, pero sí tiene una recompensa divina, y Dios jamás se queda con nada. Él honra cada oración, cada lágrima, cada palabra de fe. Es como el agricultor que siembra sin ver fruto inmediato, pero que no deja de regar, no deja de cuidar la tierra, no deja de creer que dentro de esa semilla está la vida, aunque de momento solo vea tierra. Tú eres ese agricultor espiritual, y tus hijos son ese terreno donde estás sembrando cada vez que oras, incluso si hoy parece que está duro, incluso si parece que no hay respuesta, sigue sembrando, porque dentro de esa tierra hay promesas que aún no han florecido. A veces Dios está obrando en el carácter de tu hijo, en su mente, en su corazón, y tú no lo notas porque los cambios internos no se ven tan rápido como los externos, pero son los más importantes, porque son los que lo van a sostener cuando lleguen las pruebas de verdad. Y mientras eso sucede, tú sigues orando, sigues creyendo, sigues levantando altares espirituales en casa, sigues diciendo: Señor, yo no dependo de lo que veo, yo dependo de lo que creo, y yo creo que tú eres fiel. Porque Dios sí escucha, sí actúa, sí responde, aunque aún no sea el tiempo de que lo veas con tus ojos, Él ya está obrando con su mano invisible.